En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 29 de agosto de 2025, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y María Magdalena Morales, conductores de Revelando del día de hoy, viernes. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso, que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias una vez más a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a Asofar. También, y como lo hacemos habitualmente al iniciar nuestro programa, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Por supuesto, no podemos dejar de saludar y de agradecer también a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Muy buenas tardes, Francisco. ¿Cómo está usted en este último viernes del mes de agosto? Hola Mario, muy buenas tardes a los auditores. Hola Enzo, buenas tardes Radio Portales. Feliz de estar con ustedes de nuevo. Todo muy bien, sano. El frío, estos fríos de los últimos días como que me tiene, ¿cómo se llama? Activo, ¿ya? Actividad física para superar el frío. Así que ha estado bienvenido este cierre de agosto un poquito helado. Oye, me recuerda a mi vecino, ¿ah? Que en una oportunidad, hablando del frío, decía que la mamá, me contaba, mejor dicho, que la mamá les decía a ellos, a los hijos, si tiene frío, agarren escoba. Claro, claro, para Y combatir el no frío. podemos prenderle estufa a mamá, no, la escoba. Claro, no. Si tiene frío, agarren escoba. Ya, ya, Francisco, pero bien, bien, estamos. eh, yo creo que ya de a poco va a ir retrocediendo el frío, ¿ah? Para dar inicio a la primavera que se nos va a venir, pero rápidamente. Sí, las temperaturas medias están subiendo, hay más luz, etcétera. Yo te decir el parámetro que yo tengo para saber cómo está la temperatura media. Yo en las noches dejo la mantequilla afuera para Ah, que en la claro, mañana esté blandita claro, con mantequilla, ¿ya? En pleno invierno está en junio como promedio, digamos, independiente si el día fue frío o caluroso, que sé yo, sí, en claro. junio como promedio la mantequilla está durita. Ahora ya a fines de agosto la mantequilla ya empieza a amanecer más blanda y ya en septiembre la tengo que meter al refrigerador. Claro, Y eso es invariable porque no es solamente las temperaturas, sino que también cuántas horas de sol tenemos y cuántas horas nocturnas. por cierto, claro. Está bien, es el termómetro de la mantequilla, ya, muy bien. El termómetro de la mantequilla. Ya, Francisco, vamos con las efemérides navales y nacionales de la presente semana. Vamos, 23 de agosto de 1793. El piloto español José Salas Valdés, en un viaje que realizaba desde Paita, Perú, al sur, descubre la isla Salas
y Gómez. El 18 o 19 de octubre de 1805, no está tan claro, la isla fue redescubierta por el capitán de la fragata corsaria española Víctor, don José Manuel Gómez, quien la denominó Isla Salas y Gómez. Por mucho tiempo, dice la crónica, se la nombró erróneamente Sala y Gómez, pero el decreto número 324 del 4 de abril de 1991 estableció que pertenece a la comuna de Isla de Pascua, provincia del mismo nombre, y que su nombre es Isla Salas y Gómez. Yo creo, Mario, que más de alguna vez antaño vi en las cartas de navegación Sala y Gómez. En realidad era una cosa que estaba efectivamente en discusión, y viene este decreto que lo aclaró. Oye, es del señor Salas y del señor Gómez y es Salas y Gómez. Así que me parece bien la aclaración. 25 de agosto de 1835. El gobierno concede a don Guillermo Wheelwright privilegio exclusivo para establecer la navegación a vapor en los mares y ríos chilenos. Esto incentiva al empresario a crear en Londres, un par de años más tarde, la Pacific Steam Navigation Company, naviera cuyos primeros vapores fueron el Perú y el Chile, botados al agua el 18 de abril y 21 de mayo de 1840, que zarparon rumbo a América desde Falmouth el 4 de julio siguiente. Eh, Pacific Steam Navigation Company, Mario, significa Compañía del Pacífico de Navegación a Vapor. Y lo que querían hacer era resaltar de que habían pasado de la vela al vapor. Claro. Y resulta, Mario, que ya no quedan buques a vapor. La Pacific Steam Navigation Company ahora se tendría que llamar Pacific Navigation Company nomás, porque hay una variedad de alternativas. Se usa de alguna manera el vapor todavía, pero así como era en ese momento que todo el mundo era vapor, ya no es así. 28 de agosto de 1858. A la edad de 10 años ingresa a la Escuela Naval el niño Arturo Prat Chacón, que con su posterior sacrificio en Iquique el 21 de mayo de 1879 se convirtió en el héroe máximo de nuestra Armada. Su ingreso se debió a las becas creadas por el presidente de la República, don Manuel Montt Torres. Eran dos por provincia. Una beca por la provincia de Arauco le tocó a Prat, y la otra a su amigo Luis Uribe Orrego. Ambos tenían como apoderado a Jacinto Chacón, tío de Arturo Prat y padrastro de Uribe. Los jóvenes Prat y Uribe formaron parte del llamado Curso de los Héroes, integrado entre otros por Constantino Van en Pradel, Carlos Condel de la Asa, Juan José Latorre Benavente, Francisco Javier Molinas Gacitúa y Jorge Montt Álvarez, entre los más conocidos. Todos ellos personajes destacados en la Guerra del Pacífico. Ambos jóvenes se formaron en la sede, una de las varias que tuvo la Escuela Naval, ubicada en el barrio Almendral, y que en ese momento cambió el nombre de Escuela de Aplicación por la de Escuela Naval. Qué linda coincidencia esta, y que siguió en toda la carrera la unión entre Prat y Uribe. 28 de agosto de 1891. Se produce la Batalla de Placilla. En ella, las fuerzas congresistas derrotan a las tropas del gobierno de Balmaceda, y luego de la cual en el campo quedan 3.500 bajas de ambos lados, entre ellas los generales balmacedistas Orocimbo Barbosa y José Miguel Alcérreca, y el coronel congresista Enrique del Canto. Al conocerse la derrota en Placilla, el presidente de Balmaceda entrega el mando del Poder Ejecutivo al general Manuel Baquedano el 29 de agosto, y se asila en la Embajada Argentina, donde se quitó la vida el 19 de septiembre del mismo año. La Guerra Civil de 1891 fue un proceso dramático que sacudió a Chile y que costó más de 10.000 muertos, en una población de 2,5 millones de habitantes, y no menos de 100 millones de pesos de la época en los costos de la revolución. La verdad es que la revolución de 1891 fue una tremenda revolución, como todas, pero esta fue una revolución tremendamente dura, y felizmente para Chile, la gente de esa época supo dar vuelta a la página para salir adelante. 25 de agosto de 1931. Homenaje al soldado desconocido. En la celebración del nacimiento de Vicuña Maquena, los restos de un soldado chileno no identificado, encontrados en Campo de la Alianza, en Tacna, son depositados al pie del monumento erigido en la Plaza Italia al general Manuel Baquedano. Mismo monumento que después del famoso octubrismo
fue saqueado y que desgraciadamente no sé en qué es lo que va a terminar, Mario. 26 de agosto, Día de la Educación Técnico Profesional. Mismo 26 de agosto, Día del Profesor Normalista. ¿Cómo se le echa de menos a los profesores normalistas? 29 de agosto, Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Mario, esas eran las efemérides que teníamos para hoy. Sí, qué triste, Francisco. Lo que pasa es que en esto del estallido delincuencial, todo el mundo sabe que se saqueó y el monumento a Manuel Baquedano, pero pocos saben que ahí había una tumba, habían restos de una persona, de un soldado que peleó en la guerra del Pacífico. Eh, y fue absolutamente pisoteado, mancillado por estos violentistas que no tuvieron respeto por un ser que estaba ahí sepultado a los pies del monumento Y que había entregado su vida por Chile. y que había entregado su vida. Qué triste, ¿eh? Ya. Eh, Muy bien, vamos entonces con el primer punto de la pauta del programa del día de hoy y retomamos en esta oportunidad las historias de Valparaíso con la tercera parte de los diques flotantes de Valparaíso. Eh, es imposible a la postal de la bahía de Valparaíso sin el dique flotante, ahí en la poza o al lado de la poza. Bueno, los diques flotantes, ¿no es cierto?, se remontan al siglo XIX. A ver, en la primera parte, en la primera crónica, en la primera parte de estos diques flotantes de Valparaíso, perdón, lo primero que decíamos que para la referencia de este trabajo, o sea, de esta crónica, tomamos el trabajo realizado por el capitán de navío don Carlos Martín Fritz, publicado por la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, titulado Los diques flotantes de Valparaíso. Eso es lo primero. Y la primera parte de esta crónica dijimos que el primer dique flotante que tuvo Valparaíso fue de madera y curiosamente no tuvo nombre y vino a solucionar una urgente necesidad de reparación y mantención de las naves, que no había la forma de hacerlo. Digamos, para hacer esas reparaciones había que vararlas en alguna playa, ¿no es cierto?, para poder llegar a la parte que es la obra viva que se llama la parte que está debajo del agua de las naves. Fue construido por el mecánico alemán Nicolás Federico Thiele y entró en servicio el 14 de febrero de 1857. Tuvo una corta vida de poco más de 5 años, pero en los cuales amortizó varias veces su costo, por lo que había seguridad en la continuidad de este negocio. Debido al tremendo éxito, esto ya lo relatábamos en la segunda crónica, que tuvo este primer dique, el mismo señor Teche construyó un nuevo dique, el dique flotante Valparaíso, que no tenía nombre inicialmente, después se le bautizó como Valparaíso, que fue lanzado al agua el 24 de diciembre de 1863 y que tuvo una vida útil de 52 años, siendo dinamitado el 4 de junio de 1915, prácticamente ya sus restos. Eh, pero también relatamos que en abril, en esa misma crónica de 1865, fue lanzado al agua otro dique flotante, que fue la competencia al dique Valparaíso. Y de este dique vamos a hablar. Y es nada menos que el dique Santiago. En abril de 1864, los constructores navales, señores Demetrio Fernández, Juan Duprat hijo, y Juan Atkinson, obtuvieron del Ministerio de Marina la autorización para construir y establecer un dique flotante en Valparaíso en atención a que el privilegio que todavía protegía al señor Tielle estaba próximo a caducar. A ver, el primer dique que construyó el señor Tielle le da uso exclusivo por 7 años. Como tuvo 5 años de vida, cuando construyó el segundo, el dique Valparaíso, el gobierno le dijo, mira, ahí tiene, haga uso de los 2 años que le quedan. Entonces, por eso que se habla de que, aprovechando que estaba próximo a vencer esta exclusividad que tenía el dique Valparaíso. Al respecto, este nuevo decreto dejaba claramente establecido que este dique no podría funcionar antes de la fecha del término del privilegio en cuestión. Las dimensiones de este dique eran de 91 metros, una eslora, de eslora y 25 de manga, y podría levantar buques de hasta 4.000 toneladas, convirtiéndose en el mayor de los tres diques flotantes de madera que existieron en el país. Su construcción no tuvo contratiempos y se realizó en un varadero ubicado en la playa frente a los almacenes fiscales.
El lunes 10 de abril de 1865 aparece en la prensa como una importante noticia del momento la inminencia del lanzamiento del dique, información respaldada por un aviso de los armadores en el Mercurio que decía, comillas, los empresarios del nuevo dique flotante ponen en conocimiento del respetable público que el miércoles 12 del corriente será botado al agua de 12 a 1 del día si la marea lo permite, cierre de comillas. Ante la excepción e incredulidad del público en el primer intento de lanzamiento a la hora señalada y contra todas las expectativas, el dique permaneció pegado a la grada de construcción, a pesar de las maniobras programadas y a los esfuerzos improvisados para superar la emergencia. En estas circunstancias se anunció repetir la maniobra para la pleamar de la noche. Ahora, con más suerte, en la mañana el dique se deslizó más o menos el ancho de su manga, o sea, poco más de 20 metros. Los intentos por ponerlo a flote se intensificaron en los días siguientes, aprovechando incluso las altas mareas de la noche y empleando cuanto sistema había disponible para ayudarlo en su desplazamiento. Finalmente, el 19 de abril a las 6 de la tarde, el imponente artefacto fue puesto a flote y en condiciones de continuar su alistamiento para entrar en servicio, pero al ser conducido a su fondeadero colisionó al pontón Chile de la Armada, destruyéndole un pescante. Tuvo hartos percances este dique flotante Santiago para... bueno, y durante su vida vamos a ver que también tuvo otros percances bien curiosos. El 5 de julio efectuó su primera prueba sin recibir buque, la que fue considerada satisfactoria, por lo que el martes 11 de ese mes dio inicio a sus actividades comerciales al recibir a la barca chilena Joven Amelia, em, presentando algunos problemas de estabilidad transversal, sufriendo pronunciadas escoras que afortunadamente pudieron ser controladas. El 19 de julio recibió el transporte francés Dorade, presentándose también algunas dificultades que se atribuyeron a la inexperiencia en las maniobras y que se esperaba superar con el tiempo y la práctica. La operación del dique se consideraba ya un éxito. Después del bombardeo de Valparaíso, los propietarios decidieron identificarlo como Santiago, pintando su nombre con grandes letras en sus costados, tal cual como lo había hecho meses antes el dique Valparaíso. Esto ocurrió el 19 de abril de 1866. El 3 de julio de ese mismo año recibió para Carena a la corbeta Esmeralda, la Esmeralda de Prat, ¿ah? Y el 30 de agosto a la Covadonga de Condel. Luego, meses más tarde, el 30 de octubre, al monitor Huáscar, que permaneció en dique por más de 20 días. Muchos artículos destacan el hecho que el Huáscar haya entrado al dique Santiago después como una prueba extraordinaria de la capacidad del artefacto. Es curioso, ¿ah? Miren, tuvo a la Esmeralda, el dique, a la Covadonga y al Huáscar. Qué curioso. Como ya hemos dicho, a comienzos de 1870, el negocio de la industria naval reparadora no estaba para competencias y los propietarios de los diques, Valparaíso y Santiago, formaron una sociedad ya identificada anteriormente, de la cual pasó a depender el dique flotante de Santiago, perdón, el dique flotante Santiago. Con la llegada al país en 1874 del blindado Cochrane, la Armada y consecuentemente el país tuvo un grave problema. ¿Cómo carenar o reparar la obra viva de este tipo de buque de 3.560 toneladas de desplazamiento? Aunque se pensó de inmediato en construir el dique apropiado, la decisión tenía puntos difíciles de definir. Si flotante o seco, en primer lugar. ¿Y en qué lugar operarlo? Intereses creados había para cada posibilidad, que retardaban perversamente la acción. En esta situación, la Compañía de Diques Valparaíso, así se llamó la unión, ¿no es cierto?, de los armadores del dique Santiago y Valparaíso. Compañía de Diques Valparaíso propuso a la Armada reforzar el dique flotante Santiago o construir uno nuevo para atender a los blindados, a lo que se sumaba la posibilidad de carenar buques de guerra a una tarifa especial por un número determinado de años, para lo cual pedía un anticipo de 100.000 pesos. El contrato se firmó en noviembre de 1874. Sin embargo, al año siguiente arribó al país don Alfredo Lebeque, prestigioso ingeniero recomendado al gobierno por la Sociedad de Ingenieros de París para efectuar estudios del mejoramiento
de la barra de los puertos de Constitución y de Lebu. Esta autoridad, que además determinó la construcción del dique seco número uno en Talcahuano posteriormente, recomendó no usar el dique flotante Santiago para levantar los blindados porque constituía un alto riesgo, ya que en 10 años de operación nunca había levantado un peso superior a 1.553 toneladas, que correspondía a la fragata norteamericana Great Western. Cierto es también que en 1875 al dique se le agregaron cajones adicionales para dejarlo en condiciones de levantar 4.000 toneladas, pero la Armada mantuvo la poca confianza de esta modificación para carenar en dicho dique sus blindados. Sin embargo, posteriormente la Armada lo empleó con frecuencia para reparar sus buques de tonelaje mediano hasta que entró en operación el dique seco de Talcahuano. Los servicios del dique flotante Santiago se prolongaron por más de medio siglo, hasta que sorpresivamente, en la mañana del 21 de enero de 1921, mientras se realizaba la maniobra de poner a flote al vapor nacional Magallanes de la compañía Brown y Blanchard, que había estado en reparaciones por 40 días, cuando el buque dejó el dique y se trató de levantar a este a su nivel de flotación, comenzó a inclinarse peligrosamente a proa. En una rápida maniobra se lastró a popa para compensar la inclinación, sin resultado positivo. El dique finalmente quedó flotando con un franco bordo de solamente 2 pies, a pesar de la ayuda de los remolcadores Jasper, Galvez, Neptuno, Calbuco, Mataquito y Poderoso, que cooperaban en el achique del agua con sus poderosas bombas. Los buzos que trabajaron para calafatear las vías de agua encontraron a proa babor una avería de 40 pies por 10 centímetros de ancho. El día 26 se logró detener el progreso del hundimiento y de inmediato el optimismo se apoderó de la opinión pública y se comentaba que dentro de 3 meses volvería a prestar sus servicios este dique. Pero el 13 de febrero, después de estimarse suficientes los trabajos de calafateo, con el asesoramiento de los ingenieros del Lloyd, temprano comenzó el achique de los estanques con la ayuda de las bombas de 4 remolcadores, logrando a eso de las 3 de la tarde subirlo 5 pies, cuando empezó gradualmente a hundirse hasta el mismo nivel de inmersión anterior. Perdidas las esperanzas, el salvamento fue abandonado. Posteriormente, se procedió a desmantelar su equipo y remolcarlo hasta una playa fuera de la bahía. Terminaba así, terminaba así 56 años de actividad reparadora y de una presencia muy querida por los porteños. El 23 de febrero, los ejecutivos de la compañía de diques se reunieron con el presidente Arturo Alessandri Palma para exponerle los proyectos que desarrollaban en la empresa de reemplazar los diques perdidos y las dificultades que enfrentaban por su alto precio y la incertidumbre del negocio, por lo que solicitaban algún tipo de subvención. 5 días después, la compañía de diques solicita oficialmente al gobierno, a través de la Intendencia, la concesión de un fondeadero sin gravamen alguno para la compañía por 30 años, con el propósito de traer un dique de 6.000 toneladas de capacidad de levante, ofreciendo como compensación efectuar trabajos al fisco a un precio menor que el corriente. Los diques flotantes de madera habían llegado a su fin, aunque seguían operando en el país 2 diques flotantes de fierro, el del Arsenal Naval de Talcahuano de 1.000 toneladas de levante y el de Mejillones de solamente 400 toneladas. Y ese fue el tercer y último dique flotante de madera que tuvo nuestro puerto de Valparaíso. Interesante el tema, Mario, de los diques, ¿ah? En lo que vamos. Bueno, y veremos más adelante la historia con los diques en Valparaíso, sigue todavía. Oye, yo quería comentar, Mario, este asunto del dique Santiago al momento de lanzarlo al agua, de que el dique no salía y que estaba pegado. Ese problema persiste hasta el día de hoy, ¿ah? Porque cuando el buque está en la grada de construcción, está asegurado, que se toma una Claro, serie de medidas, pero siempre está la duda, ¿va a despegar? Porque hay un contrajuego ahí entre voy a hacerlo de tal manera que despegue fácil, pero con cuidado que no vaya a despegar anticipadamente, y todo ha pasado. Estoy pensando en Talcahuano, en el astillero, en la grada de construcción naval y en general lo que pasa en todo el mundo. Hay buques que han partido, no alcanza la madrina a tirar la botella y el buque ya partió, es ya partió, verdad. ya partió al mar.
otra oportunidad de que se queda pegado y parten remolcando, etcétera. Bueno, el terremoto lanzó al agua en la noche anterior a su lanzamiento al Cabo de Hornos. Todo de horno, claro. Claro, el Cabo de Hornos, el 27F, o sea, a ver, bien digo, el 27 de febrero, Claro. durante la mañana, durante el día, iba a ser la ceremonia de lanzamiento. Pero con el El sábado, terremoto, tipo 4 de la mañana, el buque claro. se largó y salió a Claro. navegar. Así que siempre ha sido un tema, lo dejo así que cueste que salga, o más livianito, que se me vaya a ir antes, o que, como decíamos, que después no lo voy a poder despegar. Oye, Francisco, y desgraciadamente la incertidumbre está hasta el último momento, porque no se puede hacer una práctica, pues. A ver, practiquemos lanzarlo y claro, o sea, es O cierto, se va o no hermano. se va, claro. Claro. O sea, este es un jugársela por completo y la duda está, pero tal como usted dice, hasta el último minuto. ¿Qué va a suceder? ¿Va a Claro. funcionar o no va a funcionar la maniobra de lanzarlo al agua? Ya, ya Francisco, estamos en la hora, vamos a la pausa musical, ¿le parece? Vamos. Vamos, queridos amigos, y estamos de regreso enseguida, en unos pocos minutos, en el segundo bloque de su programa Revelando. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos nuevamente a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, que nos permite estar a través de su señal junto a ustedes todos los días viernes junto a Francisco Muñoz en su casa, en el trabajo o a esta hora del día, muchos de ustedes de regreso del trabajo a la casa. Y por supuesto también agradecemos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, auspiciador de Revelando, que, como dijimos al comienzo del programa, se transmite en Radio Portales de Valparaíso de lunes a viernes. Pero el día viernes, Francisco Muñoz Pinto y el suscrito Mario Magdaleno Morales junto a ustedes. Ya, continuamos con el segundo punto de la pauta, que es la continuación, en el fondo, de el punto desarrollado, o el tema desarrollado la semana pasada, que titulamos Algunas ideas comunistas que va a presentar Francisco Muñoz. Gracias, Mario. Sí, la semana pasada partimos presentando algunas ideas del Partido Comunista, con el espíritu de poner sobre la mesa algunos conceptos que es necesario tener presente con miras a la próxima elección del 16 de diciembre. Recordemos que la elección del 16 de diciembre está la elección presidencial, en que hay una candidata comunista, Janet Jara, y hay varios candidatos también a senadores y diputados, hay varios candidatos al Congreso, ¿ya? Entonces, hay que tomar una decisión, hay que votar responsablemente, y esta es la razón por la cual estamos poniendo arriba de la mesa algunos conceptos del Partido Comunista. Eh, ¿Ha seguido en las noticias esta aparente disputa entre la candidata Janet Jara y la dirigencia del Partido Comunista respecto a estos conceptos de los cuales estamos comentando? ¿Por qué digo que aparente? Porque no sé, y no está claro si acaso es un confrontamiento real, o es un confrontamiento aparente para darle más tribuna, para generar noticias y darle más oportunidades a Janet Jara a presentarse ante la opinión pública, y más importante para ellos, presentarse ella como candidata socialdemócrata, como candidata moderada, como candidata de centroizquierda. Janet Jara, ella es comunista, pertenece al Partido Comunista desde muy joven, ¿ya? Pero ella sabe que con los ropajes del Partido Comunista no logra el 50% más uno de los votos que necesita para poder ser electa presidenta. Entonces, ella está en esta campaña, y como digo, la duda, esto de la palabra aparente, la duda es si acaso ella, o sea, si es que efectivamente hay un enfrentamiento entre el partido y ella, o si es parte ¿cómo se llama?, de una estrategia para darle más visibilidad y darle más oportunidad. En la semana pasada hablamos, tratamos dos temas, dos puntos. Uno era la, la idea de nacionalizar el cobre y el litio. Dijimos en resumen que no era una buena idea. Primero, el Estado es un mal administrador. Segundo, en el Estado hay corrupción, desgraciadamente, en todas partes hay corrupción, pero principalmente en el Estado. El Estado no invierte, porque al final siempre tiene otras necesidades más urgentes, y redunda también el hecho que es un mal administrador. Y si a alguien le queda alguna duda, tenemos los ejemplos de Venezuela y Bolivia. Venezuela,
principales reservas de petróleo del mundo y Bolivia con unas tremendas reservas de gas, pero esas cuantiosas reservas no llegan al final a la población. El otro punto que tratamos fue no más AFP. Lo que propone el Partido Comunista es que en lugar de que cada uno sea responsable de ir con un pilar solidario, pero que cada uno sea responsable de ir construyendo su jubilación futura, lo que ellos proponen es que los jóvenes, la gente que está en edad de trabajar, vaya aportando los recursos a los jubilados. El primer problema es que cada vez aumenta la esperanza de vida, los jubilados son cada vez más y los trabajadores menos, y por lo tanto los números no dan como para sacar adelante ese modelo. El segundo problema, esas platas las administraría el Estado. ¿Van a llegar los jubilados? ¿Va a quedar plata como pasa con todas las platas del Estado? ¿Se van a enredar las platas en alguna otra parte? Y por último, ¿van a estar las platas realmente disponibles como estuvieron cuando se dispusieron los retiros de los fondos de la AFP, que las platas sí estaban y en un breve tiempo aparecieron? ¿O van a estar en una cuenta, ¿cómo la llamaba Janet Jara? Nominal, que era, no, mira, las platas en la cuenta están, pero en la realidad las platas no existen. Y siguiendo, ahora quiero referirme a un par de puntos más. El primero que quiero tratar es el sueldo vital. La idea del sueldo vital es que cada uno gane de acuerdo a sus necesidades y no de acuerdo a su aporte del trabajo. Primer problema, ¿para qué voy a trabajar más si el sueldo que me van a pagar va a depender de alguna autoridad que va a determinar cuánto es lo que yo necesito? Entonces, ¿para qué me voy a esforzar más? Segundo problema, si quiero trabajar más, mejor lo hago en la negra, porque si trabajo más y voy a estar contribuyendo a mi sueldo vital y del Estado voy a recibir menos aporte. Entonces tengo la posibilidad de trabajar en el mercado informal y genero todo el problema que todos nos podemos imaginar. Y tercer problema, hasta ahora estamos diciendo para qué voy a trabajar más, pero después hay muchas personas va a llegar, bueno, ¿y para qué voy a trabajar? Si igual me van a pagar. Y sabemos cómo son las cosas, o yo por lo menos he tenido la oportunidad de pasar por Cuba y empobrecimiento es tremendo. Y el otro punto, antes de darte a ti la palabra, Mario, el, ¿cómo se llama? Aumentar los impuestos a los ricos. Siempre se mira, oye, los ricos tienen tanta plata, quitémosle más plata. Pero los ricos son los que generan trabajo y son los que generan los recursos, son los que generan los impuestos, los que pagan más impuestos para que el Estado pueda hacer todo lo que tiene que hacer y repartir los bonos y, ¿cómo se llama? Todo lo que provee el Estado. Si aprieto a los ricos y el rico decide no seguir trabajando, el rico baja ¿cómo se llama? Su actividad. ¿Quién me va a dar trabajo? ¿De dónde voy a sacar la plata? ¿De dónde va a sacar el Estado la plata para financiar los programas sociales? ¿Dónde sale la plata de los bonos? Otra cuestión súper importante. Los ricos tienen suficientes recursos como para irse a otro país. Ellos no van a ser los perjudicados. Ellos se van a ir a trabajar a Uruguay, a otra parte donde, ¿cómo se llama?, les den mejores condiciones. ¿Quiénes se van a ver perjudicados? Los que se quedan aquí en Chile, los que no tienen ni la cultura ni el dinero como para emigrar. Esas son las personas que van a quedar en la calle. Ahora, nada de esto significa que no haya que hacer nada. Obviamente que la relación entre ricos y pobres, el tema de ¿cómo se llama?, del trabajo, etcétera, etcétera, es algo que hay que ir adecuando, pero todo adecuando respecto a a la realidad, haciendo evoluciones y no revoluciones. ¿Qué te parece, Mario? A ver, Francisco, usted ha nombrado estos 13 conceptos, ¿no es cierto? El de no más AFP, las nacionalizaciones, el aumento de los impuestos a los ricos, el sueldo vital. Esto es, esto es todo parte del modelo, del modelo marxista, del modelo comunista, del modelo socialista. El punto, queridos amigos, es, por favor, ustedes observen, en qué parte en donde ha sido aplicado este modelo el país ha sido exitoso. Nómbreme un solo ejemplo donde el modelo ha sido exitoso. Entonces, eh, mire, lo demás es verdad, así, lo demás son palabras. Vámonos a los hechos concretos. ¿Dónde ha sido exitoso el modelo comunista? ¿Dónde ha sido exitoso el modelo socialista?
en ninguna parte. Si aquí lo único que nos lleva al desarrollo, lo único que nos lleva al crecimiento es el trabajo y el esfuerzo personal. Eso es. Y el modelo, desgraciadamente, este modelo marxista, lo que hace es achatar, eliminar la libre competencia, la iniciativa personal. Aquí todos somos iguales, el Estado nos reparte a cada uno lo que el Estado estima que nos corresponde a cada uno. Bueno, eso, sí, sí, en el fondo es parte de un modelo, que bueno, pero que no ha sido, jamás ha sido exitoso. Al contrario, ha llevado ruina, pobreza a los países donde se ha aplicado. Así es. Y muy importante, señores auditores, téngalo presente al momento de estar solo en la urna con un lápiz y la papeleta para definir por quién votar. Así es. Ya, queridos amigos, vamos entonces con el tercer punto de la pauta que hemos titulado Ideología y Educación. A ver, el 21 de julio, recién pasado, la Superintendencia de Educación emitió un dictamen para los colegios con financiamiento compartido que prohíbe imponer medidas disciplinarias a estudiantes e impedir la renovación de la matrícula por deudas arancelarias. A ver, actualmente estamos hablando de los colegios particulares subvencionados. Le han cambiado los nombres, pero el antiguo colegio particular subvencionado. Esto, ¿no es cierto?, que en el gobierno de Bachelet, ¿no es cierto?, con el señor Eizaguirre como ministro de Educación, quisieron eliminar, o sea, haciendo, ¿cómo se llama? Eh, tomando como excusa, ¿no es cierto?, el lucro y esas tonteras. La normativa actual prohíbe a los estacionamientos cancelar la matrícula o expulsar o suspender a estudiantes por situación económica o rendimiento académico, pero no mencionan la prohibición de negar la renovación de la matrícula para el año siguiente. Bueno, ¿qué pasa? Y aquí voy a saltar un poquito a un testimonio que da el rector de un colegio, que dice que en el colegio el 30% de los apoderados cancelan al final de año. O sea, cuando llega el momento de la matrícula para el año siguiente, ahí recién pagan. Entonces, ¿por qué? Porque, no sé, destinan el dinero a otro lado o simplemente son irresponsables y no pagan puntualmente la mensualidad. Y Mario, porque no pasa nada si no pagan antes. Claro, efectivamente. Bueno, entonces esto, dice el rector, les produce un problema tremendo durante el año, porque van acumulando deuda, que recién a fin de año pueden, con suerte, pueden saldar. Bueno, entonces, el incentivo que hay ahora de que estos apoderados paguen la matrícula finalmente es que si no pagan, al año siguiente no se renovaba la matrícula al alumno. Bueno, con este dictamen de la superintendencia, los colegios ahora ya no van a poder prohibir la matrícula el año siguiente por deudas. Entonces, simplemente esto es colocarle una lápida a los colegios particulares subvencionados. Lo que se inició en el gobierno de Bachelet con el señor ministro Izaguirre, ¿no es cierto?, de esta pelea, ¿no es cierto?, de este combate a la buena educación particular subvencionada, con esto va a morir. Simplemente, porque los colegios no van a ser capaces, no son capaces de funcionar con la subvención que da el Estado. Necesitan el copago. Y si no tienen ese copago, van a desaparecer. Eh, un par de datitos muy simples, muy simples. Fíjense que los datos abiertos en el proceso de admisión SAE de 2025 arrojan que, en promedio, los establecimientos con copago, o sea, los particulares subvencionados, reciben 4,5 postulantes por cada vacante disponible, comparado con 1,2 postulantes por vacante que reciben los colegios gratuitos. O sea, los colegios particulares subvencionados reciben 3 veces más o tienen 3 veces más interesados en matricularse que los colegios públicos, los colegios gratuitos. ¿Por qué? ¿Porque el colegio son malos? Porque todo el mundo prefiere los colegios particulares subvencionados. Entonces, lo que está haciendo, nuevamente volvemos al modelo marxista, lo que ellos quieren es hacer desaparecer esta poca y buena educación que hay con copago, que es mitad estatal y mitad particular.
porque ellos quieren tener una educación pública. Así de simple. Oye, Mario, y resulta que también lo hemos mencionado, por problemas de gestión, por la calidad de la gestión, por el manejo de los recursos, etcétera, etcétera. Sumando lo que aporta el apoderado, más lo que le aporta el Estado a los colegios particulares subvencionados, la educación por alumno o en forma global, como lo quieras presentar, es más barata en la educación particular subvencionada que en la educación pública. O Claro, sea, al efectivamente, Estado le sale más caro un alumno en el efectivamente, liceo que lo que cuesta al Estado del alumno efectivamente. en el liceo más lo que paga el apoderado. Pero Mario, la ideología los lleva a tener hay que destruir esta fórmula mixta, ya que a pesar de que es la mejor, pero la ideología dice que no, que la educación la tiene que proveer el Estado. Este es un servicio que tiene que proveer el Estado. Y lo mismo pasa con salud, con las pensiones, etcétera. No les importa si acaso el servicio es bueno o es malo. Lo importante es que lo pruebe el Estado. No les importa el bienestar de la población. Lo importante es que la población esté subordinada al Estado. Lo Así es. importante es que el Estado sea el que rija los destinos de la población. Usted lo quiere hacer, usted quiere tomar su decisión, usted quiere hacer las cosas a su pinta. No, señor, las cosas las hace a la pinta del Estado. Oye, y lo otro que me parece increíble y que yo encuentro que es una burla para las personas o para el público en general, es esto del ministro de Educación que reitera que esta medida no va a afectar a la educación particular subvencionada. Por supuesto que va a afectar a la educación particular subvencionada. ¿Cuántas personas van a decir, oye, si no me pueden echar, si están obligados a tomar la matrícula el próximo año, ¿para qué voy a pagar? Si esta es la naturaleza humana, ¿para qué voy a pagar si en ninguna parte Por está supuesto, la obligatoriedad de pagar? por Eso, supuesto. Mario, por mi parte. No, por supuesto, pero así es, pues, si lo dice el testimonio de este rector del colegio, que no se quiso identificar, bueno, estaba ahí, lo publicaba el Mercurio ayer, decía, el 30% de los padres pagan recién a fin de año, cuando viene el momento de renovar la matrícula de su alumno. Ahora, este tema tiene dos dimensiones. Por una parte, la irresponsabilidad y yo diría la sinvergüenzura de esos padres que pudiendo hacerlo no pagan. Sinvergüenzura porque ese es el nombre que tiene una persona que no cumple, ¿no es cierto?, que no paga sus deudas. Y por otro lado, irresponsabilidad porque con sus hijos, ¿cómo no darse cuenta que sus hijos tienen mejor educación ahí en ese colegio con copago que en la educación pública? Y por otro lado, por supuesto, como dijimos, la otra dimensión es este esfuerzo permanente de la izquierda, ¿no es cierto?, de hacer desaparecer la enseñanza particular. Bueno, eh, ahí está, pues. Veremos qué va a suceder con este tema, porque hoy día nuevamente en la prensa se continúa opinando que esto es una lápida que le quiere colocar el gobierno del señor Boric a la educación con COPAP, la educación mixta. Ya, queridos amigos, vamos entonces con el último punto de la pauta que hemos titulado Memoria Histórica. Y queridos amigos, queremos recordar con ustedes lo que sucedió el 22 de agosto de 1973, cuando la Cámara de Diputados acordó representar a su excelencia el presidente de la República y a los señores ministros de Estado y miembros de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República por parte del gobierno del señor Salvador Allende. El famoso acuerdo de la Cámara que, miren, es largo, por supuesto, no tenemos tiempo de leerlo completo, pero voy a leer dos considerandos que son bastante claros. Dice. El considerando quinto dice que es un hecho que el actual gobierno de la República desde sus inicios se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece. El considerando sexto dice que para lograr perdón, el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos y legítimos que constituyen un gravísimo peligro para la nación. Con todo lo cual
ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Y en otra parte, ¿no es cierto? Esta declaración enumera la inmensa cantidad de atropellos que ha cometido el gobierno de la Unidad Popular del señor Salvador Allende. Eh, bueno, ¿se acuerda, Francisco, que el 2023, cuando se iban a cumplir los 50 Los años del 50 control, años. claro, Claro. el Partido Comunista quiso que se votara en la Cámara un proyecto de acuerdo que rechazaba este acuerdo del 22 de agosto? No solamente fue rechazada esa idea del Partido Comunista, sino que la Cámara reafirmó el acuerdo que se había realizado el 22 de agosto de 1973. Lo recordamos con Francisco porque, queridos amigos, es buena refrescar la memoria. Oye, y el Partido Comunista en general y la extrema izquierda es buena para cambiar, le gusta cambiar la historia. Eh, ¿Qué mejor que ir a borrar? Porque este documento está escrito en, ¿cómo se llama? No, no está en piedra, digamos, pero está en los archivos, etcétera, etcétera. Por Y es un supuesto. acuerdo que tomó soberanamente la Cámara de Diputados y, ¿cómo se llama? Es indesmentible. Pero ellos nos cejan, entre las muchas cosas que hacen, nos cejan en sus esfuerzos por tratar de cambiar la historia. Ha estado saliendo en estos días esta discusión burda por el perdón, por el hospital de Alto Hospicio, que le están cambiando, no sé si al final lo hicieron o no, pero le querían cambiar la placa No la para que cambiaron, apareciera, lo hicieron. acá, lo hicieron ya, para que aparezca Gabriel Boric como el gran gestor del hospital. Es una vergüenza, no tiene, no, no tiene, no tienen pudor. Oye, pero también es importante, como lo decías tú, es importante tener estos temas en mente, no, no nos olvidemos, ¿ya? Porque además la extrema izquierda los está usando en su beneficio permanentemente. Esta izquierda no ha cambiado, no ha cambiado en los últimos 50 años. Su objetivo final sigue siendo avanzar hacia una dictadura comunista. O si acaso lo que dicen, no, no seas tan extremista, bueno, pero que el Estado tenga el control de todo, que al final es lo mismo que una dictadura. Lo vemos a diario, lo que estábamos conversando recién en educación, lo vemos a diario en el sistema previsional, lo vemos a diario en el sistema de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Es el mismo sistema, es lo mismo de hace 50 años y de hace 80 y 90 probablemente también, y no han cambiado. Francisco, y repito esta parte del considerando, que reafirma lo que usted dice, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario. Si ese es el punto, y bien usted lo dice, Francisco, esto no ha cambiado, queridos amigos. El propósito sigue siendo exactamente el mismo. ¿Por qué quieren eliminar la AFP? ¿Por qué quieren eliminar esta poca o buena vocación particular Particular subvencionada? subvencionada. Claro, ¿por qué? Porque lo decían hace 50 años y tal, con el propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado. Ese ha sido siempre el propósito y lo va a continuar siendo. Entonces, por favor, ya terminemos como decía un buen chileno, prestarle ropa a este modelo, que es un modelo perverso. Y como decíamos anteriormente, un modelo totalmente fracasado en cuántos lugares del mundo ha tratado de instaurar. Mario, y cada vez que tenga un minuto para hacerlo, lo voy a reiterar. Una frase: el precio que hay que pagar por desentenderse de la política es ser gobernado por los peores. ¿Qué significa desentenderse de la política? Bueno, no votar. Ahora, felizmente, como el voto es obligatorio, van a ir a votar. Pero hay que ir a votar informadamente. Si yo quiero este modelo, si yo quiero depender del Estado, si yo no quiero tomar ninguna decisión y que el Estado decida lo que yo voy a hacer, ya, ok, vote por el Partido Comunista. Pero si usted quiere un mejor futuro para sus hijos, usted quiere buscar cuál va a ser la mejor educación, si usted quiere tomar vacaciones en A y no en Z y gastarse la plata en vacaciones y no en educación, o en educación y no en vacaciones, bueno, piense que el Estado no le da esa libertad. Infórmese y vote informadamente. Si no vota informadamente, le van a imponer le van a imponer una autoridad que va a ser tarde cuando se dé cuenta que esa autoridad no era lo que usted buscaba. Francisco, mire, antes de terminar, voy a repetir, lo estoy viendo acá en pantalla, que me llegó un flyer ayer que circuló por WhatsApp, que lo encontré genial.
Dice, si vives de tu trabajo, ve y vota, porque los que viven de tus impuestos van a ir a votar todos. Lo, Está lo bueno, encontré genial. está bueno, está muy bueno. Lo encontré genial. Lo encontré genial y muy de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Ya, pues Francisco, estamos en la hora de despedirnos de nuestros queridos auditores. Señores auditores, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un muy buen fin de semana. Pórtense bien en lo que queda del día viernes y nos vemos el próximo viernes. Gracias a Dios es viernes. ¿Ah? Gracias a Dios es viernes. Queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.